Hola para todos, mi nombre es Andrés Suárez, yo soy colombiano, pero en la actualidad adelanto mis estudios en la Universidad UNESPI en Sao Paulo, Brasil. Mi artículo tiene por título La virtualización de los cuerpos entre la documentación en artes y la pornografía. Dos de las preguntas que intentan estructurar mi artículo son, la primera de ellas, ¿cuál puede ser la relación que existe entre la idea de pornografía y la idea de documentación en artes de acción? Y analizando esta pregunta surge otra que podría ser aún más interesante. ¿Cuál es la relación que existe entre el placer estético y el placer sexual dictaminado por la pornografía? Bueno, para intentar entender estas dos preguntas, pretendo discutirlas y analizarlas a lo largo del texto a partir de tres puntos que me parecen relevantes. El primero de ellos es que las dos han transformado los mecanismos de producir placer estético y sexual sin la necesidad de un ente originario, o sea, sin la necesidad de un original. El segundo de ellos es que ambas han encontrado mecanismos divergentes en que los cuerpos se pueden tornar presentes, consiguiendo discutir abiertamente el cliché de la presencia y cuestionando también cuál es ese otro cuerpo que nos atraviesa y nos estimula. Y la tercera de ellas es que ambos han sido administradas y restringidas a mantener un lugar de cuerpos de segunda categoría por los diferentes agentes del mercado, ya sea el mercado pornográfico o el mercado de las artes mismas. Bueno, y en este artículo lo que pretendo hacer es simplemente una serie de conexiones, interconexiones, a partir de estos tres puntos que vinculan directamente las formas en las cuales han sido administradas, subyugadas, domesticadas y obligados a mantener un papel de cuerpos de segunda categoría, tanto la documentación en las artes como la idea de pornografía. Ambos conceptos presentan una gran volatilidad a lo largo de la historia, por eso para mí es fundamental intentarlos analizar a partir de contextos específicos y una linealidad temporal específica. Y el tiempo que me interesa a mí es la segunda mitad del siglo XX, específicamente en los Estados Unidos, porque es en este contexto donde se origina ese entrecruzamiento que me interesa abordar y analizar entre la pornografía y la documentación de las artes atravesadas por la virtualización de los cuerpos. Y es allí donde se modifica radicalmente la forma en que se produce el placer, ya sea estético o sexual. Por un lado tenemos la idea de documentación de las artes, que se puede rastrear desde los años 60, 70, donde el registro en las artes de acción se convertiría en un elemento condicionativo cuando se piensa en performance, happening, fluxus, procesos relacionales y todo aquel lenguaje artístico que tenga por delante la idea de un contexto y un tiempo específico. Y esto es impuesto justamente por el mercado del arte al querer desmantelar el carácter efímero, el carácter no comercial de las artes de acción, donde el mercado siempre que puede hace la aclaración que la documentación no es arte ni hace parte de la obra de arte, sin embargo es un elemento indiscutible cuando se piensa en artes de acción. Por el otro lado tenemos la idea de la pornografía, y la podemos encontrar en el mismo contexto, años 60, Estados Unidos, ya que es allí donde tras la revolución sexual alcanzaría su legalización. Sin embargo, se mantendría vigente la restricción moral y ética de las prácticas masturbatorias, puesto que aún existe y existía en esa época un gran tabú donde el cuerpo era visto como un agente productivo y reproductivo y no como un agente de placer. Lo interesante de este contexto de los años 60 y 70 es que se da dentro de un sinnúmero de acontecimientos la propagación de los mecanismos de desterritorialización de los cuerpos. Y es allí justamente donde se va a refugiar tanto las artes de acción ya traducidas en documentación y la masificación de la pornografía. Y es gracias a estos nuevos inventos, a estos nuevos desarrollos tecnológicos en este contexto específico, como lo fueron los transmisores y los receptores de la imagen y el sonido, siendo ejemplos la televisión, los teléfonos móviles, la radio, y en especial uno que para mí es el que crea esa ruptura de nuestra concepción lineal del tiempo y vincula directamente las formas en que se tornan presente y en que se puede editar el presente de los cuerpos. Y es justamente la propagación de la cámara
que es ese mecanismo, ese ente que hace esa gran ruptura como contenedores del cuerpo y, y la imagen del artista y del actor porno. Y por ende fue un medio que va a revolucionar la forma de propagar y contener el placer estético y el placer sexual, ya sea dentro del arte o dentro de la pornografía. Siendo este entrecruzamiento donde uno puede visualizar realmente nuevos formatos en que el cuerpo se nos presenta. Y son aquellos nuevos formatos de encarnar entre pantallas y revistas la imagen del cuerpo del otro. Y aquel otro que encarnan las pantallas y las revistas no es más que el cuerpo del performer o el actor porno. Al final del artículo voy a proponer 4 principales contrapuntos que sugieren una emancipación de estos cuerpos que han sido abortados como objetos, entes de segunda categoría a lo largo de la historia, los cuales han sido vistos como cuerpos unifuncionales, donde su papel ha sido simplemente representar y contener el cuerpo del otro. El primer punto que intento discutir es esa interacción divergente que ha nacido entre el espectador y el registro, y cómo ese emisor y ese receptor han conseguido establecer un vínculo que supera el restringido papel de documentar o de registrar. Pues realmente para el espectador le es irrelevante si lo que está enfrente suyo es una documentación o un original, si aquello es falso o es verdadero. Lo realmente interesante para el espectador es el estímulo visual que lo está atravesando, y ese estímulo es dado por el documento específico. El segundo punto discute el tránsito del placer físico al placer virtual, pues los espectadores van a cuestionar el placer presencial de estar en la acción performática o en el acto sexual, en un aquí y una hora, y el autoplacer dado en el museo o en el baño, ¿no es cierto? Discutiendo también el retorno a ese espacio privado y a ese espacio donde se busca un autoplacer. Y el tercer punto que propongo es un vínculo directo entre el orgasmo estético producido por el síndrome de Stendhal y el orgasmo sexual, donde es producido por la masturbación o el acto físico, ¿no es cierto? Donde vinculo directamente una relación entre el coleccionista que se encierra en su hall a ver un registro de Marina Abramovic o el espectador que se encierra en su baño a masturbarse con una revista Playboy. Y el cuarto punto, que es el que me gustaría discutir con ustedes, si es posible, se basa en la pregunta: ¿cuál de estos dos cuerpos puede contener una conciencia más elevada del uso de su imagen como espectro del deseo? Y les presento dos imágenes. A su mano izquierda está Marina Abramovic, la madre de la performance, y a su mano derecha está Pamela Anderson, ícono de la revista Playboy de los años 60 y 70. Gente, muchísimas gracias, recordándoles que Colombia aún resiste.